hablar bien de eso con nuestra queridísima compañera Belén Ardiles. Bueno, ahí que se presente, que nos haga el favor y se presente. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, queridísimas? Gracias por el llamado. Bueno, Belén, te querés presentar, querés contarnos un poco a qué te dedicas. Bueno, cuento un poco de mí. Yo me llamo Belén Ardiles, soy psicóloga. No tengo una especialización, pero me dedico a la psicología comunitaria, que por ahí es una rama que no es tan conocida. Tiene que ver con trabajar en territorios, en los barrios que están siendo los más vulnerabilizados. Y actualmente también soy becaria de CONICET, estoy haciendo mi doctorado en psicología sobre los conflictos comunitarios que hay en relación a los jóvenes y las drogas. También formo parte de dos organizaciones de la sociedad civil, que son la Milenga y el Programa del Sol. Bueno, eso me da mucho contacto con el territorio y con los pibes. Y bueno, soy una persona inquieta, siempre digo que soy inquieta, activista, militante, relacionada a las luchas antirrepresivas. No es para hacer cartel todo esto que digo, sino un poco para contar desde dónde es mi experiencia, desde dónde hablo y desde dónde construyo mi opinión a esto que vamos a hablar ahora de la baja de movilidad. Buenísimo. Bueno, y sos de acá del barrio también. Exactamente, no nacida, pero sí criada en Arguello. Bueno, becaria del CONICET y psicóloga comunitaria del barrio. Ahí está, para los que dicen gilada de Arguello. Para los que dicen gilada de Arguello. Y bueno, y lo que trae hoy Belén para compartirnos es el tema bastante controversial, que es la baja imputabilidad, ¿no? La baja edad de imputabilidad. ¿Nos querés contar un poco, Belén, de qué trata, como para que la gente también del otro lado pueda tener una introducción? Bueno, no es la primera vez que sucede, lamentablemente, cada vez que sucede algún hecho de inseguridad que involucra a pibes menores de 18 años, o cada vez que llega algún gobierno fascista de derecha y en retroceso de los derechos, hace esta propuesta de bajar la edad de punibilidad, que es la edad a la cual los jóvenes que están en conflicto con la ley penal pueden o no ser encerrados. Yo creo que es un debate falso. ¿Sí? Siempre, por eso digo, no es la primera vez que se discute esto y es un debate falso porque no da la solución a los problemas que dicen que se solucionarían, ¿no? Esto siempre se propone como una solución a los hechos de inseguridad que para nada niego, como esto digo, soy de un barrio popular, ando por los barrios populares, entiendo que la gente está cansada porque suceden muchas situaciones de inseguridad e incluso de violencia. Pero estadísticamente, en todas esas soluciones, quienes menos están involucrados son los jóvenes que están por debajo de la edad de punibilidad. Actualmente es de 16 años. Hace 2 semanas más o menos me hicieron otra nota en relación a esto porque se estaba diciendo que lo querían bajar a 14 y ahora ya presentaron un proyecto que es a 13. Así que no quiero que me hagan otra nota cuando ya van a querer estar encerrando niños y niñas de 10 años. Es terrible. Digo, por un lado es un falso debate porque no soluciona lo que dicen que se solucionaría, ¿no? Y por otro lado es un debate cruel e hipócrita. En este contexto, en lugar de que el Estado se ocupe de ver cómo soluciona los problemas de deficiencia, las vulneraciones de derechos que los niños, niñas y adolescentes están viviendo en este momento, se ocupa de ver cómo hacer para encerrarlos desde más temprano. Tal cual. Justamente como lo que estábamos hablando antes, o sea, justo lo que habíamos mencionado, que era como que la frustración, viste, que uno arremete y que en realidad esto no pareciera, como bien dijiste vos, no parece una solución, sino que es como más que nada un desahogo re fuerte y muy triste porque conlleva un maltrato, una dirección de un odio directo hacia... Y que aparte es
una edad vulnerable, 13 años es un montón. Es infringir una violencia institucional tan grande en cuerpos tan pequeños, hace que después también se terminen rompiendo, que terminen desconfiando del sistema. Y también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo injusto, digamos. O sea, así también es como una casa de brujas. Y bueno, ahí Belén te quería preguntar ¿cuál pensás vos que es la mayor razón por la cual los gobiernos de derecha, o como se les quiera decir, o como se quieran disfrazar, sacan este tipo de propuestas, ¿no? Que son tan concretas y violentas? O sea, por un lado, en este contexto particularmente del gobierno de Milei, creo que es como una distracción, ¿no? Es como un circo, una cosa más, de que nos dedicamos a debatir esto, mientras sigan tomando medidas que son aberrantes. Por otro lado, lamentablemente, responde un clamor popular. Sí hay un sector de la sociedad que está de acuerdo con esto, que cree que hay que encerrar a los pibes y que con eso se van a acabar los problemas de inseguridad. Sí. Y lamentablemente, cuando eso sucede, incluso ahora tengan la edad que tengan, eso afecta a los jóvenes, y esto lo digo masculino porque en general sucede con los jóvenes, varones, pobres, de los barrios más vulnerados. Digo, no es una casualidad, no le pasa a cualquier pibe o piba terminar en una situación de privación de la libertad. Entonces, si bien yo no creo que hay una tendencia que haga que sí o sí las personas pobres terminen delinquiendo, sí es cierto que son esas personas las que terminan más expuestas a esas situaciones o a las situaciones injustas de detenciones arbitrarias por la policía. Entonces, termina siendo un discurso que alimenta la guerra entre nosotros, ¿no? Por otro lado, ahora estamos viviendo, por ejemplo, desde hace tantos meses, la discusión de que no se entregan los alimentos en los comedores, ¿no? Sí. Incluso en contra de orden de la justicia, siguen sin hacer lo que tienen que hacer. Las situaciones en los barrios es grave. Yo circulo por lugares donde las familias manifiestan que pasan varios días sin tener la posibilidad de darle de comer a sus niños, y eso debería ser realmente un escándalo. Que la gente esté pasando hambre y que el gobierno tenga comida guardada en galpones, eso debería ser un escándalo, y no que estemos distrayéndonos que si los encerramos a los 13 o a los 14, ¿no? También se usa siempre como de excusa, como motivo, esto de que si el cerebro de los jóvenes está o no desarrollado para comprender la responsabilidad penal de cuando cometen un delito. Nadie piensa en Ideológicamente puede haber cierto tipo de respuestas, pero desde lo social, lo que yo sostengo es que eso no es una respuesta única. La comprensión que tiene cada uno va a estar atravesada sí o sí por el desarrollo que ese niño ha tenido durante toda su vida hasta los 13, 14 años. Y si en ese desarrollo nosotros ni siquiera le damos de comer, por supuesto que va a haber problemas, ¿no? Esto sí afecta. Lo que sí afecta sí o sí al cerebro del niño es la desnutrición infantil. Eso sí es un problema. Incluso desde el embarazo, la desnutrición de las embarazadas ya afecta al desarrollo después posterior del niño, a sus posibilidades, a la inteligencia, y eso hace después a las posibilidades de sostenerse en la escuela. Vuelvo de vuelta a esto que está pasando en los barrios. Muchas personas deciden no mandar a sus hijos a la escuela porque no tienen para comprar los útiles, porque no tienen para darle una merienda todos los días. Muchos jóvenes que con esfuerzo estaban sosteniendo el secundario lo han dejado porque tienen que salir a trabajar, hacer una chamba o lo que sea para poder aportar también a su casa. Entonces, la clave debería ir por ese lado, por ver cómo hacemos para solucionar esas cosas y no cómo hacemos para encerrar a los pibes. Y a contramano de eso, lo que se está haciendo desde el Estado es además cerrar programas, despedir a trabajadores que en muchos de sus casos afectan directa o indirectamente a los derechos de los niños, niñas o adolescentes. Sí, tal cual. Porque al fin y al cabo los profesionales son los que terminan saliendo al territorio y brindando también, ¿no? Distintos tipos de servicios.
con respecto a la salud mental, salud nutricional y todas esas cuestiones que son completamente importantes y necesarias para el crecimiento de cualquier ser humano, ¿no? Bajo derechos y viviendo en democracia, teniendo, digamos, que sí o sí tener esos derechos y que no tienen que estar vulnerados por ningún gobierno. Sí. Yo quería sumar, o me iba a contar ahí de paso, de que también estamos como uno poniendo a un niño que está en una situación de necesidad, medio también puede ser desesperado, porque ahora es como, bueno, obvio que sí puede haber tema de un consumo problemático en el medio y todo eso, pero estamos poniendo a una persona que está en una situación de vulnerabilidad, porque tampoco le ampara el sistema laboral para buscar otra solución, tiene su familia, lo que sea, ¿me entendés? Como está en una situación vulnerable, y solamente por eso, por el hecho de que obviamente un delito es algo sumamente grave, pero ya de por sí le vas a acotar a esa situación que pudo haberse dado por distintos factores una carga de adultez. O sea, capaz literalmente ese niño está teniendo una carga de responsabilidad y de culpa enormemente grande por una negligencia también por parte ahora del Estado. O sea, es como estás tirando la carga de la negligencia que sufre, ya sea en el sistema laboral o por parte del acompañamiento del Estado en sí, a un niño. O sea, es como literalmente, o sea, pensémoslo, su familia en una situación vulnerable económica, sin tener acceso en sí a otros medios básicamente para sustentarse, es como... No, no encima... justifica, solamente es... Sí. Tengo una preguntita ahí para Bel. Hola Bel, ¿cómo estás? Soy Juli, estoy del otro lado de la cámara, así que no me van a ver ahí en el streaming. Te quería preguntar qué rol tiene que tener o sea, hoy en día nos preguntamos qué rol tiene que tener el Estado ante estas situaciones, porque tienen una posición política, pero Sí, ¿cuál es el rol del Estado? Hola Juli, yo creo que el rol del Estado debería ser en todos sus niveles, digo, porque esto es un proyecto que depende a nivel nacional, pero involucra lo que voy a decir también a nivel provincial y a nivel municipal, el de la protección de los derechos, ¿no? Lo que supone que el Estado es el garante de los derechos. Este tipo de propuestas van a contramano incluso de las acordadas internacionales que tiene Argentina de avanzar en la garantía de los derechos y no en este tipo de cosas. Y esto que digo de proteger los derechos es una decisión concreta. Todas las notas y cada vez que hablo en algún lugar siempre digo lo mismo, que es la salida es reforzar el sistema de protección de derechos. Y eso no es discursivo, eso es medidas concretas, políticas, que se solucionen con recursos, ¿sí? Poner equipos interdisciplinarios en los barrios, en las escuelas, atender las problemáticas de consumo, lo que estamos diciendo del hambre, en general, digo, lo que tiene que suceder para garantizar los derechos de las niñas, pero en este contexto, los derechos en general, porque si tu familia está sin trabajo, si tu mamá tiene que ir a las 5 de la mañana a sacar un turno a un hospital, si un derecho que vos tenías ahora de repente ya no lo tenés, todo empieza a estar mal, todo en una casa, en una familia empieza a estar mal. Entonces no solo lo que afecta a las niñas, sino lo que afecta también a las personas que están a cargo del cuidado de las niñas. Entonces, en este contexto, todo se vuelve a contramano y mucho más difícil. Y el Estado está dedicándose a invertir en, no sé, a nivel nacional, en viajes para el presidente, a nivel provincial a nuevos móviles y más cámaras para la policía, y a nivel municipal no tengo un ejemplo para decir, pero son decisiones concretas, ¿sí? De reforzar o no, de dónde se pone la plata, de dónde se contratan los profesionales. Claro. Es también una forma de calmar un poco a la gente, ¿no? Esto de como suponer de que bajar la edad de imputabilidad representa una solución a un problema estructural, donde se vulneran muchos derechos, donde sabemos que después esos niñas que puedan entrar
en cuestiones legales o penales, después es re difícil reinsertarlos en la sociedad. Es re difícil reinsertarse en ese sentido. Y mi pregunta tiene que ver con eso, con ¿cuál sería la consecuencia? Yo sé que es un debate que no se tendría que dar, que tendríamos que estar básicamente pateando el portón de ese lugar donde tienen todo el alimento y repartirlo, porque hay un montón de gente que está muriendo de hambre y compañeras que están cerrando comedores. Pero ¿cuál sería, en el caso de que se apruebe, digamos, esta baja edad de imputabilidad en el futuro de esos niños después? Sí, incluso ahora, ¿no? Ya sucede con la edad de punibilidad que tenemos. Sí. Muchos estudios demuestran que las situaciones de encierro a temprana edad solo perjudican y no solucionan en el hecho de que, bueno, se hace ¿cómo que me sale la palabra? O sea, decir, bueno, las proyecciones, las posibilidades de vida de ese pibe se empiezan a reducir a que éste pasa en su camino, se vincula con otras personas que ya están vinculadas al delito o a este tipo de acciones, entonces en vez de solucionarse, hace que se refuercen más estas cuestiones. Y aunque en este momento en Córdoba no es un gran número, es insignificativo el número de jóvenes que se encuentran detenidos en el Complejo Esperanza, sí tenemos que mirar las cárceles de adultos. Ahí están estalladas, hay sobrepoblación, hacinamiento en las cárceles, y eso es una consecuencia de lo que ha sucedido con todas esas personas en su juventud, en su infancia. Es una consecuencia de estas condiciones estructurales que ustedes estaban detallando. Y a nivel comunitario también lo que sucede es que se refuerza la discriminación, el aislamiento. Esos jóvenes después son señalados, son marcados, no participan de las actividades comunitarias, y lo más probable que suceda después de entonces es que con ese aislamiento, vuelvan a la delincuencia o se acerquen más a otras posibilidades que siempre están presentes en los barrios, como por ejemplo el consumo pedagógico. Entonces, con esto que se supone es una solución, lo que hacemos es agrandar todavía más el problema. Yo invito a la gente que esté de acuerdo con bajar la edad de punibilidad, salir a la calle y mirarle a los ojos a un niño de 13 años. Son muy chiquitos para estar en una situación de vivir en un colchón arriba de cemento y encerrado todo el día detrás de una reja con guardias. Es realmente un nivel de crueldad incoherente. Sí. Con respecto a eso también, también vamos a posicionarnos de los dos lados, ¿no? De la gente que está frustrada, como el caso de que yo creo que justamente se aprovechó un poquito, el caso del niño el niño que fue asesinado por otro niño de 13 años, como con algo, no sé si era como con un puñal o algo en la cabeza, no sé, y que fue como un caso de extrema violencia que se dijo, mirá, los niños de ahora, que se suele decir, no son los niños de antes, porque están más expuestos a ciertas cosas, porque saben más, y es obvio que el contexto de aprendizaje es distinto, la exposición justamente a información, a foros, a cosas, ¿no? Como también a esta palabra media violenta. Es obvio que, teniendo en cuenta todo esto, es obvio que la gente va a sentir una frustración, un miedo, una especie, de como decir, se está, la juventud está re mal, cosa que siempre se hace en los medios de comunicación, siempre se remete contra la juventud, eso es algo que ya es sabido en sí, comprobado, pero es como que, si nos ponemos de ese lado, es como que se entiende el miedo que sienten las personas, pero es como posicionarse directamente en un lugar de esta persona ya no sirve, en un lugar de descarte, de no hay una vuelta atrás. Y es entendible que con la falta también de proyectos de reinserción laboral o en sí, en la vida, de reinserción de por sí de la gente, de jóvenes, de adultos en sí que también han estado en situación de cárcel, es obvio que si no tenés algo como para amparar eso, si no tenés proyectos que acompañen esa reinserción,
va a haber una recaída en sí y a su vez a las mismas personas desde el otro lado no van a tener esa fe y esa apuesta porque esa persona pueda crecer. Y hasta en las ideologías más egoístas, se podría decir, hay que pensar un poco también en la persona, como sujeto de cambio también, y no como un objeto de descarte. O sea, es como, literalmente estás poniendo al niño ya en una situación de ser juzgado como un adulto, y a su vez de decir, bueno, listo, ya fue, no se puede hacer más nada con esto. Y que aparte, yo voy a poner ahí un poco, ahí lo que decía Abel. En el barrio se reven cuestiones de esto del mal manejo de violencia policial o discursiva o ese tipo de cosas. Acá en el barrio se reven el abuso de poder de la policía con algunos pibes. Acá en los barrios, digo, porque por lo general en el centro, viste, como que no hay tantos, porque bueno, no hay tantos pobres, según dicen algunos. Pero ahí te quería preguntar, Bel, con respecto a cómo afecta emocionalmente a los niños, porque es una locura que hablemos de niños preadolescentes que pueden estar en un sistema penal. ¿Cómo afecta eso emocionalmente a esos niños que obviamente después van a ser adultos y que, como digo, van a tener problemas de reinserción y todas esas cuestiones? Mira, yo creo, ojalá que los niños no nos estén escuchando debatir esto, porque es horrible tener 11, 12 años y pensar que en 1 o 2 años vos podés estar preso. Sí, tal cual. Horrible, me parece de un nivel de una película de terror, ¿no? El ser niño y crecer, ya, no digo con ese contexto, pero tomando esto que vos traías, ¿no? Digo, los niños ya tienen una relación con las fuerzas de seguridad en el hecho de que la policía está muy presente en sus barrios y ellos ya tienen también creada, construida una idea de peligrosidad frente a esa fuerza de seguridad. Entonces, llegado el caso, llegado el momento, por supuesto que siempre la reacción de los niños, muchas veces yo la he visto, es enojarse con la policía, tirar piedras, ¿no? O si los quieren frenar cuando empiezan a ser más adolescentes, es intentar huir. Porque la idea que ya tienen construida sobre eso es de peligrosidad y de castigo. Y después, me parece un poco más complejo y difícil lo que sucede con la situación de contexto de encierro en sí misma. Porque si bien yo no estoy de acuerdo, en muchos casos sé que lo que sucede cuando un joven que efectivamente cometió un delito es llevado al complejo Esperanza, lo que tiene ahí adentro es lo que no tiene en su área. 4 comidas al día, una cama, una colcha, un equipo técnico, entrevistas con el psicólogo, si tiene un problema de consumo, le dan un tratamiento de consumo, van a la escuela allá adentro, hacen talleres de oficio. ¿Sí? ¿Por qué no pueden vivir todo eso en el afuera? ¿Por qué no tenemos que esperar a que estén encerrados para poder darles todo eso? Emocionalmente, por supuesto que sentís la escoria de la sociedad y que ver cómo te tratan en tribunales, cómo maltratan a tu familia, cómo te trata la policía, cómo los vecinos te miran mal, cómo si alguien que viene por la misma vereda que vos, que venís con una gorra, se cruza porque tiene miedo, crea mucho rencor, mucho resentimiento, anulación y pensar, asumirse desde esa posición y no imposibilidad total de pensar que vos podés hacer otra cosa, que por qué vos siendo un pibe o una piba de los barrios más alejados o vulnerados de la ciudad de Córdoba, no puedo ir a la universidad, esto que decíamos recién, decir, bueno, si yo me crié en un barrio y ahora estoy en esta posición. A veces me pregunto cómo fue que llegué, porque lo asumí con naturalidad y todos deberíamos poder hacerlo, así como vienen personas que viajan de otros países o de otras provincias
provincia para poder estudiar en Córdoba, ¿cómo puede ser que los pibes y las pibas de Córdoba no puedan llegar a la universidad, pero no hacer una carrera, ni siquiera a conocerla, a transitarla, a sentarse a tomar mates ahí, porque también les pasa que los para la policía? Entonces, me voy por la rama de lo que me preguntaron, pero afecta negativamente, emocionalmente afecta negativamente, pero sobre todo yo creo que afecta a las posibilidades de cómo te concebes como persona, de qué es lo que podés hacer, de qué es lo que mereces, de qué es la felicidad para unos y para otros. Porque yo tampoco puedo negar que es cierto que los pibes andan choreando, pero lo que quieren es lo que tienen todos, y lo que todos quieren. Los pibes quieren tener un par de zapatillas, quieren tener un iPhone, quieren salir el fin de semana, quieren figurar en las redes sociales, quieren lo que quieren las personas de todas las clases sociales. Por cierto. Acá tenemos una pregunta de Patria Mantequera. A ver, Dice, entendiendo que es con un eso no vamos. Con esa Yo pregunta. tenía otra pregunta. Ajá. Entendiendo que es un parche el tema de la baja de la edad y utilizando para sumar un asunto más como para distraer y discutir fuera del foco de las responsabilidades de los gobiernos. ¿Cómo se maneja o se asiste que las organizaciones delictivas en los barrios utilicen a los menores para ejecutar los hechos? Eso está relacionado con el tema del narcotráfico, ¿no? ¿Saben? Como de que, por ejemplo... De Sí, que ¿qué pasa cuando los menores están bajo esas redes delictivas? Justo, vos sabés que me sacó la pregunta, o sea, era como teniendo en cuenta de que es un parche, una curita más para las personas y no una solución real, tipo, ¿cómo afecta todo este tema que nos está viendo, del narcotráfico? La escuché la pregunta, pero la otra parte que comentaron ustedes la escuché bien. Pero tengo una opinión sobre la pregunta. Dale. Queremos saberla. Y lo traigo también desde la experiencia de lo que está sucediendo en el barrio donde laburo. Todas las organizaciones tenemos espacios para niños y niñas, ¿sí? Y nadie está pudiendo sostener desde hace bastante tiempo actividades que vinculen a los jóvenes. Hace poco sucedió lamentablemente la desaparición y el asesinato de un pibe, y ahí nos volvimos a reunir preguntándonos y haciéndonos cargo de por qué no estábamos pudiendo llegar a los pibes. Y una de nuestras grandes imposibilidades que reconocíamos todos, incluso quienes trabajan desde el programa del Estado, es la falta de recursos. Y ahí me acordé de algo a nivel municipal. El año pasado participamos de una convocatoria por el presupuesto participativo joven y demoraron un año en darnos el recurso de lo que habíamos solicitado. Hace un año yo podría estar intentando trabajar con los pibes y que esos pibes estén cerca de las organizaciones y de poder crear otras posibilidades para su vida. Y hace un año que los invitan a chorear o los que les venden drogas me vienen ganando. Si yo lo planteo en esos términos, las posibilidades que les ofrecen otros son mucho más concretas, cercanas y reales que lo que las organizaciones y el propio Estado estamos ofreciendo. Entonces, es nuestra falla. Nosotros somos quienes estamos llegando tarde. Sí. Para eso, ¿no? Digo, para las grandes redes de delito, para las grandes redes que no son las que están en los barrios, ¿no? Porque los que venden droga en los barrios son incluso a veces los propios vecinos. Para las grandes redes de narcotráfico, para ir en contra de eso, también hay otros programas, ¿no? Del Estado. Nuestras posibilidades en los territorios están en estar cerca de esos pibes, en preguntarle cómo andan, en escucharlos, en decirle, no faltes a la escuela, qué es lo que te está faltando, intentar estar cerca de sus problemas. Eso es a lo que desde nuestro nivel nosotros tenemos que apuntar, para que cuando alguien le diga, ¿querés venir a chorear conmigo?, ese pibe pueda decir que no, pero para poder decir que no tiene que haber otra opción, porque si no, mientras tanto, la respuesta va a ser sí. Tal cual. Dios, es fuertísimo. Claro, es como el cuerpo en el estado más vulnerable, digamos, con un estado que no sea presente, que vulnera los derechos, que vos no tenés acceso ni a la educación, ni a la salud, tampoco a una alimentación digna. Ya hablar de alimentación digna me parece un montón. Pero bueno, son cosas que se tienen que hablar porque por ahí uno la da por sentado, pero nada, hay gente en estados vulnerables y que bueno, es esto también, ¿no? Como vos decías, son cuerpos vulnerables
que buscan quién le resuelve más rápido el problema y a veces, y hasta que uno se da con la burocracia de que es trabajar también con los distintos con los distintos niveles del Estado, también lleva su tiempo y es como, bueno, pero necesito, o sea, el pibe necesita ahora, ¿me entendés? Comida y necesita ahora. Igual, viste, es muy. Yo justamente también quería hacer otra pregunta, quería con el tema de que es muy difícil también verlo por ese lado, porque nosotros lo estamos viendo muy desde un punto de vista muy empático, cosa que está costando mucho en este contexto de crisis, en donde literalmente es como es salvaje, o sea, vemos el foco humano salvaje y es muy difícil porque a todos nos han choreado y hemos estado súper indignados, súper enojados porque es nuestro esfuerzo y todo eso, y no se justifica tampoco como en sí ciertos contextos para ir directamente al choreo, ¿viste? Pero hay que buscar una solución, no una cura, no una curita, no un exterminio ni un foco violento hacia algo, sino una solución real, que la única forma de solucionar esos problemas que son colectivos es colectivamente. Es como, mi pregunta iba, ¿de qué manera o qué discurso, cómo podemos apelar a la empatía a su vez y comunicar esto como a las otras personas que están del otro lado tan amedrentadas, tan violentas, ¿entendés? Como, ¿de qué manera podríamos hacerlo? Porque, o sea, pensar son niños, bajar la imputabilidad a 13 años es un montón, pero también siguen ocurriendo delitos de chabones, jóvenes, adolescentes de 17 años, casi 18, 16, tipo, ¿cómo podemos abordar todo este tema para apelar a otra resolución? Capaz muy compleja la pregunta, ¿no? Claro, ¿cómo apelamos a la empatía? Para vos, Claro. Belén, ¿cómo apelamos a la empatía de las personas? Sí, como que... Porque, Ah, le dio una qué pregunta. ¿Qué pregunta? Sí, creo que lo primero de todo que es tan difícil en este momento es desenojarnos con ese otro, ¿no? Con ese otro que sí está de acuerdo con estas políticas, que sí quiere que encierren a los pibes, porque si no es como que es bastante difícil intentar llegar a convencer o siquiera compartir, porque hay gente con la que ni siquiera podemos hablar, sino con este tipo de posturas. Y después la otra cosa que yo siempre digo desde mi experiencia de laburo con pibes es no tener miedo. No estoy diciendo con esto, no ir a meterse a cualquier lugar, pero después, sino que en la cotidianidad hay lugares donde nos podamos encontrar, hay pibes que están sentados en la esquina que vos lo puedes invitar a tomar un mate, a la actividad que sea que se esté haciendo en la organización, en la escuela de tu barrio, es intentar que eso, que ellos sienten, que otra gente los mira mal y les tiene miedo, bueno, no, hay otra gente que no, que tiene otras propuestas y que tiene ganas de construir, intentar estar cerca. Si no, mientras tanto, desde los preconceptos y desde los prejuicios y desde las redes sociales comentando así sin fin, me parece que es bastante difícil. Al contrario, estar así es lo que nos ha llevado a esta situación en la que estamos ahora, ¿no? De construyendo ese odio del que ustedes hablaban al principio de la nota, en los medios hegemónicos de comunicación y en las redes sociales sobre todo. Bueno, Belén, así como última pregunta, no sé si pregunta, pero para ya cerrar esta entrevista que es todo lo que está bien, digamos, porque es bajar info, que por ahí hay gente que no sabe qué está pasando en estas cuestiones, o por ahí sí sabe y es como, bueno, mortal que estén hablando de esto y es como dar perspectivas, ¿no? ¿Cuáles son tus pensamientos como finales para cerrar la entrevista sobre esto? Bueno, es un momento complicado, ¿no? Digo también que esto es una de las cosas, ¿no? Que está sucediendo y son muchas otras más crueles y tristes que pasan al mismo tiempo, entonces creo que intentar mantener la calma, encontrarnos, esto que decía la compañera recién también, entender que la salida es colectiva, ¿no? Digo, no perder de horizonte las herramientas que nosotros ya sabemos que tenemos, porque no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se ha construido
previo a estos debates durante muchos años, entonces, bueno, aferrarnos a esas que ya sabemos que son nuestras estrategias, nuestras posibilidades de construir, seguir encontrándonos. A veces ahora digo con menos posibilidades, con menos recursos, con menos tiempo, porque mucha gente también eso, está más estallada y tiene menos tiempo o tiene que tener más laburo para poder sostenerse, pero bueno, seguir intentando encontrar esos resquicios donde haya ternura y donde podamos también pasar estas situaciones desde el absurdo, porque si no también el dolor se hace insostenible, ¿no? Digo, se hace insoportable, así que intentar seguir encontrándonos y organizarse luchas, que siempre ha sido el camino. Bueno, muchas gracias, Belén, por tomarte el tiempo, por traer un tema a la mesa que, digamos, es bastante por ahí, se toma como por sentado que hay una respuesta popular que es como si bajen la edad de imputabilidad, y hay otras cuestiones que ver, ¿no? No es simplemente... no es una solución que se deba dar, sino es poner la lupa en otros lados. Así que muchísimas gracias por brindarnos tu mañana, mediodía. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación, por tocar este tema, siempre temas importantes. Son la prueba de ustedes de que todo no está perdido, porque son personas jóvenes haciendo otras cosas, así que lo que se dice de los jóvenes también hay que ponerlo en duda. Y bueno, siempre, ante esta propuesta y ante las que vendrán, siempre no a la baja. Muchas gracias. Bueno, así pasa nuestra compañera Belén.